Gracias, señor presidente. Bien, nosotros vamos a decir los 3 motivos por los que nos parece inadecuada esta iniciativa. En primer lugar, no compartimos la forma, ya se han hecho aquí comentarios al respecto, no entendemos la urgencia en la tramitación ni que se haya tratado de hurtar el debate pidiendo la adhesión de todos los grupos, incluido Izquierda Unida y Podemos, que somos los que no nos hemos adherido en este caso, para que pasara por lectura única. En segundo lugar, nos causa extrañeza que el Gobierno andaluz lleve a cabo una reforma legal contra la opinión mantenida por la Unión Europea y también la mantenida por el Estado. También nos causa extrañeza, aunque la señora Rubiño ya ha dicho que no lo entiende, que el Gobierno andaluz lleve a cabo una reforma legal apoyado por PP y Ciudadanos y plantee algo que va contra lo que propone su propio Gobierno, el Gobierno del mismo color que tiene en el Gobierno central, Pedro Sánchez, que no prorroga concesiones, no tiene intención de prorrogar concesiones. En este caso, además, proviene de la época franquista, efectivamente. Cuesta entender que esta proposición de ley se tramite por la vía de urgencia después de ese largo periodo transcurrido desde que se sabía que se produciría esta caducidad concesional y, por tanto, la necesidad de hacer una modificación que adaptase el régimen concesional de los puertos andaluces, si es que había interés en ello, que ya vemos que sí que lo había, puesto que se está haciendo. Y la urgencia se basa en que, habiendo pasado el tiempo sin adoptar ninguna medida al respecto y caducando precisamente en este mes todas las concesiones de los puertos deportivos que fueron concedidas antes de la entrada en vigor de la Ley 21/7 de régimen jurídico y económico de los puertos deportivos, de los puertos de Andalucía, urge hacerlo bajo la presión de los concesionarios a los que saludo, que sé que están aquí, pero que reconocerán que entiendo que vienen en defensa de sus propios intereses y así se lo hago notar. Los puertos afectados por lo que determina esta ley, viendo acercarse la fecha de caducidad de sus concesiones, se han movilizado para ejercer la presión pertinente y conseguir una modificación de la misma que evitase la pérdida de esa concesión inicial que data, en algunos casos, de los años 60. Concesiones por 99 años, por ejemplo, de Puerto Banús o del Candado en la ciudad de Málaga. Por supuesto, cabe decir al respecto que con la nueva ley autonómica que va a quedar aprobada hoy, se dan por válidos los términos de las concesiones portuarias realizadas en esa etapa predemocrática. La incertidumbre se ha despejado y la concesión de Puerto Banús, esa incertidumbre, queda soslayada, lo que tendrá un efecto determinante en la valoración de dicha empresa. Es decir, lo que esta proposición que traen hoy por la vía de urgencia hará es prorrogar las concesiones, pese a que el Tribunal Constitucional ya avaló hace décadas que terminaría su concesión en 2018. Las leyes estatales, que además ahora ponen en cuestión, pusieron coto a la duración de las concesiones originales concedidas en esa era franquista. Al vencer la concesión, a la Administración le corresponde o asumir su gestión o sacarla a concurso y aumentar así los ingresos. Esas son las dos posibilidades en las que nosotros consideramos que deberían de contemplarse. Con esta reforma legal, quizá lo que se pretende también es evitar las consecuencias de una sentencia europea que ha prohibido las renovaciones automáticas de concesiones en dominio público. Y ciertamente esta modificación tendrá que admitir que afecta a la competencia, porque así nos lo recuerdan desde Europa. Por tanto, además, leído el informe de los servicios jurídicos de los que ya han hablado mis compañeros, los proponentes y la portavoz de Izquierda Unida, los servicios jurídicos del Parlamento, en relación a esta proposición de ley, nos dice que no son las mejores formas las que se han tenido en cuenta. El Gobierno de la Junta de Andalucía podría y debería haber dado respuesta a esta situación a través de la tramitación de un proyecto de ley,
Ha tenido años para hacerlo, como ya hemos dicho, pero por algún motivo no ha querido. Ahora, a través del Grupo Parlamentario Socialista y de los grupos que se le han adherido, la Junta plantea una proposición de ley para no tener que enfrentarse a los dictámenes del Consejo Consultivo, de los servicios jurídicos de la Administración o del Consejo Económico y Social. En resumen, esta proposición de ley no viene avalada, no tiene garantías jurídicas. Por no mojarse, el Consejo de Gobierno ni siquiera ha manifestado su criterio con respecto a esta iniciativa. No ha dicho si le parece bien, si le parece mal, es decir, se pone de perfil. Espero que estén preparando una respuesta para cuando surjan problemas judiciales por la aplicación de esta ley. El Tribunal Constitucional estableció una sólida doctrina en relación con las competencias que corresponden al Estado sobre el dominio público marítimo terrestre portuario. Sin embargo, según los concesionarios de puertos deportivos, con los que podrán entender que no coincidimos, las concesiones deben acabar cuando lo digan sus títulos otorgados, insistimos, en tiempo franquista, salvo que se quieran rescatar y entonces tendrían que indemnizarles por el periodo restante de la concesión. He ahí el conflicto que se pretende dar solución con esta proposición, justo cuando se cumple ese plazo de 30 años que daba la ley. En el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Costas se especifica con claridad que las concesiones anteriores a esa fecha tendrán un plazo máximo de 30 años a contar desde el 29 de julio del 88. Muchos años transcurridos sin hacer nada hasta llegar al límite en el que se traslada la presión al legislativo. En un intento de no asumir solo la responsabilidad y que sean todos los grupos parlamentarios los que carguen con dicha responsabilidad. Pero es que precisamente ahora se da la circunstancia, y ya lo han remarcado aquí algunos, de que la votación de esta propuesta de ley llega con un Gobierno en Madrid del mismo color y que tiene el discurso de no renovar las concesiones en manos privadas cuando venzan. ¿Cómo casan ustedes posturas tan opuestas en el mismo partido? El actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dice no tener intención de prorrogar las concesiones de autopistas de peaje cuando venzan. También el PSOE recurrió al Constitucional la Ley de Costas del PP precisamente por alargar las concesiones en dominio público. Siendo esto así, otra opción que tenía la Junta era dialogar con el Gobierno central, que ahora tiene su mismo color político, porque el problema que se plantea con las concesiones de puertos deportivos no es exclusivo de Andalucía, sino que afecta a los litorales de otros territorios del Estado. Estaría bien que todas las administraciones cooperasen sin renunciar a sus competencias, con el fin de dar una solución con seguridad jurídica a este problema, en lugar de plantear esta norma desde Andalucía, que muy probablemente terminará en el Tribunal Constitucional. Afirman los concesionarios que tenemos aquí presentes, agrupados en Marinas de Andalucía, que en su entorno hay viviendas ocupadas por cesionarios que tienen su título inscrito en el registro de la propiedad y aducen que la Junta de Andalucía, al llegar al límite establecido por la ley, esto es, este mes, no puede decirle a esos propietarios que tienen que abandonar sus viviendas por una interpretación de la norma. La realidad es que estos propietarios no tienen por qué sentir vulnerados sus derechos establecidos en el título de cesión, porque será quien se haga con la concesión en concurrencia competitiva, el que se haga cargo, llegado el caso, y el que deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones de la cesión. Vamos, que se trata de que los cesionarios negocien con quien tenga la concesión las mejores condiciones para sus intereses. Si el interés de los titulares de la concesión es el económico, como así es, ya se encargarán de negociar con los propietarios de esas viviendas locales, atraques o cualquier otro bien cedido, toda vez que en eso basan su razón de ser. Es su negocio. Señorías, un ejemplo, la incertidumbre en torno a la vigencia de la concesión. Se rumoreó en determinado momento que había frustrado hace 2 años una operación de venta de Puerto Banús. Y aquí tenemos al director de este puerto. Ahora, tras el respaldo recibido con esta modificación de la ley, la incertidumbre ha desaparecido. Es decir, la renovación de estas concesiones por ley garantiza a muchos concesionarios un suculento negocio durante décadas y atenta contra la competencia.
recopilemos. En democracia se dictaron diferentes normas relativas a este tipo de concesiones que creaban un interrogante jurídico acerca de las realizadas durante el franquismo. En este dilema estriba lo que deliberamos hoy y tenemos serias dudas respecto a la pertinencia de su aprobación. Gracias. Gracias, señoría. Cierran los grupos proponentes. En primer lugar, lo hará el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y en su nombre lo hace el señor Hernández Guay. Señoría, tiene la palabra.